Esperando que todos se encuentren muy bien. Por esta ocasión hablaremos acerca del hardware principal de una computadora. Mi nombre es Jason Nicolás Hernández Saldaña y me encuentro estudiando actualmente la carrera técnica en electrónica en el Instituto Técnico Electrónico de Chihuahua. Dentro de las categorías se encuentra el disco duro, conocido como Hard Disk Drive. Los componentes internos que conforman un disco duro son el disco mismo, el eje, el cabezal, brazo del actuador, el eje del actuador, conector de energía, jumpers, conector IDE o SATA en este caso, que ya es más actual, y el actuador. Los tipos de discos duros que se están comercializando son los que se instalan dentro de las laptop computadoras de escritorio. Los conectores que tienen los discos duros, los antiguos utilizaban una tecnología que era IDE, y por sus siglas en inglés significa Integrated Drive Electronics. Y el que se utiliza en la actualidad es el conector SATA, Serial Advanced Technology Attachment. Estos discos duros se caracterizan por ser discos mecánicos que funcionan girando un disco y por medio de electromagnetismo van grabando cada una de las capas de los discos que contiene dentro. Las velocidades de operación y de transferencia y escritura de datos en las computadoras laptop son de 5400 revoluciones por minuto, en las computadoras de escritorio son de 7200 revoluciones por minuto y para los servidores, que ya son casos más específicos, son de 15000 revoluciones por minuto. Del siguiente componente que hablaremos es acerca del disco duro en estado sólido o Solid State Drive. Los componentes de un Solid State Drive son todos los componentes son electrónicos o ICs, concentrados todos en una tablilla y ninguna parte mecánica. Las principales ventajas de un disco de estado sólido o Solid State Drive es que ya no cuenta con discos mecánicos o agujas magnéticas para la escritura de datos. En su lugar ya se encuentran solamente componentes de IC, están concentrados en una tablilla, una velocidad de transferencia de datos superior, es resistente a caídas y cuenta con un número de reescrituras ilimitado. Del siguiente componente que hablaremos es acerca de las memorias RAM. Una memoria RAM es de acceso aleatorio, es decir, el almacenamiento que cuenta es temporal y solamente por transferencia. A mayor cantidad de memoria RAM, rápido será el almacenamiento de datos dentro del SSD. El siguiente componente que tocaremos será el procesador o cerebro de la computadora, mejor conocido como CPU. Las tareas u objetivos del procesador es que es el cerebro del sistema, ya que ejecuta todas las acciones que existen dentro de la computadora y procesa todo lo que ocurre dentro de la misma. Existen diferentes tipos de procesadores dependiendo del uso que se requiera, es decir, profesional, educativo o de entretenimiento. Y existen dos marcas líderes en el mercado que son AMD e Intel. El siguiente componente del que hablaremos es acerca de la tarjeta madre. La tarjeta madre es una tarjeta de circuito impreso que tiene como función concentrar todos los componentes que constituyen a una computadora. En ella se pueden instalar componentes como lo es el procesador, las memorias RAM, la tarjeta de video, la tarjeta de audio y los SSD que se les requiera instalar. En ella se concentran también las conexiones que son para los monitores, mouse, teclado, impresora y otros dispositivos que se deseen conectar. Nuestro siguiente componente del cual hablaremos es acerca de la fuente de poder. Es un módulo encargado de suministrar energía a todos los componentes internos que conforman a una computadora. Cuenta con diferentes conexiones de acuerdo a su uso. También cuenta con diferentes rangos de poder suministrado de 500 a 900 watts y las fuentes que suministran mayor poder se usan en computadoras de alto rendimiento como para videojuegos, para trabajos profesionales, arquitectura, renderización. Esta vez hablaremos acerca de los monitores. El monitor se encarga de desplegar el contenido que se encuentra en ejecución en la computadora
Se cuentan con diferentes tipos de monitores de acuerdo a las necesidades del usuario, es decir, un monitor sencillo o pantalla LCD pequeña o monitores especializados para videojuegos o para tareas profesionales. Cuenta también con diferentes configuraciones en cuestión de resoluciones variables para adaptarse a la vista de todos los usuarios. El siguiente componente es el mouse. Es un dispositivo de uso físico en interfaz de usuario para ejecutar comandos dentro de una computadora por medio de un puntero. Existen diferentes tipos que son inalámbricos o con cable y también para oficina o hogar, multitareas y configurables. En este caso de los configurables tenemos los que son para videojuegos, dependiendo del comando que se desee configurar. El teclado es otro dispositivo que se requiere también para uso en computadoras. Este es un conjunto de teclas alfanuméricas para escritura en computadora. También existen diferentes tipos de teclados para uso en oficina u hogar o programable para videojuegos. También cuenta con teclas de comandos especiales para ejecutar tareas específicas. Estas se encuentran en la parte de arriba y son las teclas F1, F2 y así sucesivamente. La tarjeta de video es del siguiente componente del cual vamos a estar hablando. Es una tablilla de circuito integrado especializada para la emisión de imágenes y videos computarizados hacia una pantalla o monitor. Cuenta con usos variados de casa, oficina, para uso profesional y de entretenimiento de alto rendimiento. Cuenta con salidas multipuerto. En estas está el HDMI, DVI, DisplayPort y VGA. Continuamos con el siguiente componente que es la tarjeta de audio. La tarjeta de audio es la encargada de separar las frecuencias de sonido de acuerdo a lo que se desee conectar, lo cual son dispositivos con salidas RCA para conexión a equipos modulares de sonido, salidas para conexiones a subwoofer y entrada de micrófono para uso profesional. Pasemos al tema de la carcasa o gabinete. El gabinete es una fabricación metálica para montura de tablillas de circuito impreso necesarias para operar una computadora. Existen diferentes gabinetes, hay sencillos y estilizados de acuerdo al gusto del usuario, y en algunos gabinetes se puede ver que se usa vidrio como tapa para ver los componentes internos de las PC. Una computadora es necesario que cuente con un cooler o enfriador de procesador y tarjeta gráfica. Los coolers son dispositivos de enfriamiento por contacto. Funcionan para reducir las temperaturas de operación de los componentes electrónicos. Es recomendado para disminuir la temperatura del procesador y la tarjeta gráfica. Previene su sobrecalentamiento. Hay disipadores que son metálicos y que cuentan con un abanico, el cual le ayuda a reducir su temperatura. Y también se encuentra el que es enfriamiento a base líquida. Estos son operados por una bomba y recirculan el agua por medio de las mangueras hacia el disipador y reducen drásticamente la temperatura del procesador. Son más eficientes. Esta vez hablaremos acerca de la BIOS. La BIOS es un componente dentro de la tarjeta madre encargado de la confirmación de dispositivos instalados en las bahías de la tarjeta. Nos ayuda a comprobar si los componentes internos se encuentran bien instalados y también nos brinda apoyo con un diagnóstico inicial del funcionamiento de dichos componentes. Reguladores de voltaje. Un regulador de voltaje nos ayuda con la regulación de las caídas de voltaje en la red eléctrica del domicilio o bien la oficina y mantiene un estándar de voltaje para proteger los dispositivos electrónicos que se conecten a él. Previene las descargas eléctricas, por ejemplo cuando hay alguna lluvia, por lo que es muy probable que vaya a caer algún rayo cercano. Hay reguladores de voltaje que cuentan con la opción de una batería de respaldo
Estos ya se llaman UPS y también son multiconexiones, es decir, funcionan para varios dispositivos. Mi recomendación de computadora es una que sea de alto rendimiento o bien para uso por gamers o estilo profesional. Nosotros mismos las podemos construir, depende de qué es lo que querramos. Comenzamos desde la tarjeta madre y dependiendo de las características de la tarjeta madre podremos elegir en nuestro procesador, podemos elegir la tarjeta de video, cuántas memorias RAM las queramos instalar, la fuente de poder necesaria para levantar cada uno de los componentes que se le indiquen, los monitores que querramos dependiendo el gusto, el disco de estado sólido que vamos a necesitar, que este puede ser el de su elección. Yo selecciono uno de estado sólido, que son los que nos ofrecen mayor fiabilidad en conservación de datos. Y por último, un buen regulador de voltaje para evitar que nuestra computadora llegue a sufrir algún daño por alguna descarga eléctrica. Les agradezco la atención brindada por cada uno de ustedes.